Hermanos, yo quisiera compartirles hoy de esa refrescante palabra con que el Papa nos conforta cada día en sus homilías. Me parecen ciertamente muy asombrosas y para deleite nuestro. Si recordamos hace 20, 30 más años, el Papa era alguien inaccesible. Su palabra y sus documentos nos llegaban después de no sé cuánto tiempo, meses y meses. Ahora, el mismo día, nos llegan sus palabras. Hoy le trata 2 puntos. El primero, de la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá, o cómo podrá condenarnos aquel que murió por nosotros? Aquel que está dispuesto a salvarnos, aquel que se ha entregado. ¿Quién nos condenará? Sí. Y lo dice el apóstol San Pablo, sometido a peligros, a escarmientos, a dolores, ¿no? Y sin embargo, el apóstol San Pablo, fiel a Jesucristo el Señor, fiel al abrazo del Señor, sabedor de que está débil, de que necesita a Dios, pero que confía en Dios y que sabe que Dios lo va a abrazar y que Dios lo va a sostener, aún en su limitación. Y no duda, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? La angustia, el hambre, la desnudez. ¿Quién me condena? ¿A poco aquel que está dispuesto a salvarme? ¿A poco aquel que ha entregado su vida? ¿A poco aquel que ha muerto por mí? En cambio, en el Evangelio se retrata la otra escena. Jerusalén, Jerusalén, si cuánto he hecho por ti y tú no respondes. Sí, cuando lanza uno el aliento, sus suspiros, porque aquella no responde. Así también Jesús, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he hecho por ti, cuánto he esperado como la gallina con sus pollitos, y tú no has respondido, y tú no te has dejado abrazar, y tú no te has dejado perdonar. Sigues con tu orgullo, sigues con tu soberbia, y no te dejas perdonar, y no te dejas amar, y no te reconoces necesitada de Dios. Tenemos 2 partes aquí también nosotros: o reconocernos como San Pablo, limitados, cansados, sufrientes, pero necesitados de Dios y dispuestos a dejarnos abrazar por Él, perdonar por Él. Y no como Jerusalén, que no quiere aceptar a Dios, que rechaza a Dios, que no se deja abrazar, perdonar, amar por Dios. ¿Quién es Dios sino aquel que tiene la mirada puesta en nosotros, los cristianos conscientes? ¿Quién es el cristiano? Aquel pecador que sin embargo sabe que la mirada de Dios está sobre uno y que Dios no deja de mirarnos hasta el final, y que no deja de abrazarnos, y que no deja de salvarnos hasta el final. ¿Qué cosa se interpone al deseo de salvación de Dios? ¿Qué cosa? Pregunto yo, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Qué circunstancia se opone al deseo de Dios de salvarme? ¿Qué se opone? Una circunstancia de vida. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se opone a eso? ¿Sí? A veces nosotros somos los que ponemos cosas al deseo de Dios, a la mirada de Dios. Dios quiere amarnos, Dios quiere salvarnos, Dios que no se resiste ante nada con tal de salvarnos. ¿Sí? Sí. Yo pienso
pienso en aquellos y que un servidor que trabaja con divorciados y divorciados vueltos a casar, que cuando un matrimonio por alguna triste razón fracasa y se divide, ¿qué pasa? En automático se alejan de Dios, como diciendo, el divorcio es más grande que el amor de Dios hacia mí. El divorcio impide que Dios me ame, que Dios me mire y que Dios me salve. ¿Sí? Pues Dios dice, nada se interpone, ni siquiera eso ni otras cosas más se interponen a mi deseo de amarte, abrazarte y perdonarte. Si aquel que dio la vida por mí, ¿cómo va a dejar ahora de salvarme? ¿Cómo me va a abandonar ahora cuando más lo necesito? En cualquier condición y circunstancia, aún y en especial, pero las más angustiantes y las más dolorosas. ¿A poco va a dejar Dios de amarme y de mirarme cuando yo más lo necesito a Él? Cuando mi corazón está dispuesto a abrazarlo, a recibirlo, a amarlo. Por supuesto que no. Dios es más grande que nuestros obstáculos, que nuestras miserias y que nuestros pecados. Si nuestro corazón está dispuesto a amarlo, Dios nos ama. Si nuestro corazón está dispuesto a recibirlo, Dios viene con nosotros y nos sana, y nos abraza, y nos perdona. Porque está dispuesto el corazón. Así de grande es el amor de Dios. Lejos de nosotros esa actitud arrogante de Jerusalén, que no quiere escuchar a Dios, que no quiere recibir a Dios, que no quiere dejarse amar y dejarse perdonar y dejarse mirar por Dios. Lejos esa condición de nosotros, más bien humildes, sencillos, conscientes de nuestra pobreza, de nuestra limitación y de nuestra necesidad de Dios, porque Dios vendrá a hospedarse, a salvarnos, a abrazarnos, a amarnos y a perdonarnos. Hay que creer y hay que lanzarnos, hay que atrevernos, hay que ser valientes y hay que tener el coraje de ser humildes y de atrevernos por encima de barreras, a acercarnos a Dios y recibir su amor, su perdón y su salvación. ¿Qué nos concede esta gracia? De jamás alejarnos del amor y del perdón y del abrazo de Dios. Que así sea.